Les doy la más cordial bienvenida a esta serie de programas Personajes en la historia del ESIME. ¿Cuántas historias se han escrito en las aulas e instalaciones del ESIME? ¿Cuántos egresados ilustres le han dado realce con sus aportaciones, con su talento y su entrega, forjando el desarrollo tecnológico de México? Todos sabemos que los ingenieros del ESIME han sido el factor fundamental que han creado y han impulsado la industria eléctrica, la industria petrolera, la de comunicaciones. Incluso en el sector educativo, la participación de los egresados del ESIME ha sido relevante en otras instituciones, como la creación de los tecnológicos regionales. La ESIME, que parte su fundación como Escuela de Ingeniería en 1916, aunque sus antecedentes son de mucho tiempo atrás, cuando nació la Escuela de Artes y Oficio en la era juarista, se acerca a cumplir el centenario de su creación. Y aunque falta algún tiempo para ello, hemos querido desde ahora ir sensibilizando a la comunidad, rindiendo un homenaje a aquellos egresados ilustres, algunos ausentes porque ya han fallecido y otros que continúan aportando su talento para el desarrollo de México, para conocer su visión y logros en la ingeniería mexicana, que motiven a nuestras nuevas generaciones de estudiantes de lo que representa ser ingenieros del ESIME y cumplir nuestra máxima politécnica, la técnica al servicio de la patria. El 28 de febrero de 2006, en ocasión de celebrarse el 70 aniversario del Instituto Politécnico Nacional y el 90 aniversario del ESIME, el doctor Felipe Neri España, basándose en el libro La ESIME, Ensenada y la Guerra, editado por el IPN y cuyo autor es el ingeniero Lorenzo González Mejía, presentó una emotiva narración de hechos y experiencias entre 1942 y 1945, vividas por un grupo de 15 estudiantes avanzados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, que fueron requeridos por el ejército mexicano para operar ingenios militares, específicamente instalar 3 unidades de radar con el fin de vigilar las costas del norte del país ante posibles ataques del Tercer Reich. Esto durante la época en que México, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho y aliado a Estados Unidos, declaró la guerra a los países del eje. Considerando lo interesante del hecho histórico y la importante participación de ingenieros de la ESIME en el mismo, lo hemos incluido en esta serie dedicados a los personajes en la historia de la ESIME. El doctor Felipe Neri España es egresado del Instituto Politécnico Nacional, en donde es profesor honorífico y fundó en 1970 la carrera de Ingeniería Geofísica. Ha dirigido varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha escrito 2 libros y publicado más de 120 artículos especializados en revistas nacionales e internacionales. Fue asesor de 2 directores de CIME, de 2 directores del IPN, de 2 subsecretarios de Educación Pública, de la Cámara de Diputados y de CONALEP. Académico de número desde 1993 en la Academia Mexicana de Ingeniería, asesor geofísico de varias empresas mexicanas y extranjeras, fundador y primer director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, el CICIMAR, en Baja California Sur, director de la ESIME Culhuacán y primer director del Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional. Le damos la palabra al doctor Felipe Neri España.
Buenas tardes, honorable presidium, distinguida asistencia. Agradezco la invitación para participar en la conmemoración. 90 años de la escuela. Por lo tanto, haré unos breves comentarios sobre sus antecedentes y después me referiré a la actuación de un grupo de egresados del ESIME durante la Segunda Guerra Mundial. México nace en 1821, después de 3 siglos de dominación española. Es un país grande, con muchos recursos, mucha riqueza, poco poblado, débil, sin la conciencia nacionalista, acaba de nacer, lo cual aprovechan naciones poderosas para apoderarse de nuestro territorio y nuestras riquezas. Así los Estados Unidos de Norteamérica nos declaran una guerra a todas luces injusta, infame. Nos quitan más de la mitad del territorio, más de lo que ahora es México, nos lo quitaron. En gran parte por los desaciertos de un presidente, Antonio López de Santana. Fue tal el clamor, el disgusto ante esas acciones del gobierno mexicano, que vinieron a sonar las motines, golpes de Estado. Finalmente, un cacique de Guerrero, don Juan Álvarez, exilia a Santana, toma la presidencia de la República. Pero don Juan no está hecho para gobernar, es un cacique prácticamente analfabeto. Se rodea de gente que sí pueda llevar el gobierno, como un contador poblano que llega a general, don Ignacio Comonfort, como un abogado oaxaqueño tenaz, don Benito Juárez. Menos de 10 semanas aguanta don Juan Álvarez en la presidencia de México. No le agrada la ciudad, el clima, el montón de politiquillos que lo rodean, renuncia y deja en su lugar a Ignacio Comonfort. Para esto se han ido formando 2 grupos. Uno de ellos, los poderosos, los ricos, los hacendados, el alto clero, los altos mandos del ejército, la iglesia con todo su poder, que la iglesia controlaba los cementerios, los matrimonios, los hospitales, la educación, los impuestos. Y por el otro lado, los oprimidos, campesinos, artesanos, empleados. Ese primer grupo de ricos toma el nombre de conservadores y los oprimidos el de liberales. Entre los liberales hay 2 corrientes, una de gente moderada que dice tranquilos, vamos a hacer los cambios poco a poco, firmemente, y otro radical, no,
Es la hora de hacer los cambios, y los cambios en serio. Ahí está Benito Juárez. Al irse don Juan Álvarez, deja en la presidencia a Comonfort, que es moderado. Tiene choques con Juárez, que es radical. Incluso lo manda a apresar. A Benito Juárez, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Después se arrepiente, lo deja. Comonfort ha pensado que la solución de los problemas de México, que el progreso del país, va a depender de la educación. Ya hay una escuela de agricultura, una escuela de comercio. Comonfort decide formar una escuela industrial. La dota de un magnífico edificio, pero los grupos conservadores se dan cuenta que la educación no les conviene, ya que el pueblo educado deja de ser borrego. Y sospechosamente, antes de iniciar clase, el edificio se incendia. Nunca funcionó. Entran en guerra. El grupo conservador incluso va a Europa a conseguir un monarca extranjero. Vienen años de lucha en la cual los liberales, jefaturados por Juárez, luchan contra los conservadores, contra los franceses, que en aquella época tenían el mejor ejército del mundo, y después de 11 años triunfan los liberales. Juárez también está convencido que la educación es la clave del progreso, así que la impulsa. Y para darle un llegue a la poderosa iglesia, decreta que los conventos sean desocupados. Monjitas y frailes que se regresen a su casa. Y en esos edificios, que ahora están vacíos, poner escuelas. Es lo que sucede con el convento de San Lorenzo, céntrico, en las calles que ahora son Allende y Belisario Domínguez. Ahí se instala la Escuela Nacional de Artes y Oficios. En aquella época, arte significaba técnica, el arte de hacer las cosas bien. Y ahí queda. Viene el porfiriato, estalla la Revolución Mexicana. Don Francisco I. Madero es electo democráticamente, traicionado por un general traidor, asesino, asqueroso, un chacal. No me estoy refiriendo a Augusto Pinochet, no, sino a Victoriano Huerta. Manda asesinar al presidente y al vicepresidente. La mayoría de los gobernadores aceptan, algunos hasta aplauden y lo felicitan. Es lo que se necesita. Como dicen ahora, mano dura. Pero el gobernador de Coahuila, no. Don Venustiano Carranza forma un ejército, se enfrenta a Huerta, lo derrota, huye. Don Venustiano Carranza viene a México, a la ciudad, en su carácter de jefe del ejército. Ocupa una casona en Lerma número 35
y pide que la acondicionen para convocar a elecciones, que esa casona, además de que sea su domicilio, funcione como oficinas, digamos una especie de IFE. Y buscan un ingeniero que lo haga, y llevan un ingeniero, y llega el pum, 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 remodela, pero dota a esa casona de un alumbrado eléctrico increíble, extraordinario, magnífico. En las reuniones que tiene don Venustiano, sobre todo en las noches, la mayoría de los visitantes dicen, pero qué maravilla, ¿cómo es posible este alumbrado? Es que el ingeniero constructor era ingeniero electricista, había estudiado en Francia, además de constructor, electricidad. Y don Venustiano le dice, bueno, pero ¿cómo logró usted hacer esto? Dice él, con técnica, con estudio, con las ciencias modernas. Oiga, ¿y lo podrá hacer México? Claro que lo puede hacer. Y se forma una escuela de ingenieros. Toman la escuela juarista de artes y oficios y la convierten en la escuela práctica de ingenieros mecánicos, electricistas y mecánico-electricistas, que después fue EPIME, EIME, y a partir del 21 de mayo de 1932, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la actual ESIM. Creador del proyecto, su primer director, ese ingeniero electricista, ese constructor, don Manuel L. Stampa. Brevemente, veamos 7 proyecciones al respecto. Don Ignacio Comonfort, el magnífico edificio de la Escuela Industrial que se incendió, don Benito Juárez, el exconvento de San Lorenzo, la placa donde consta que el convento se convierte en escuela. Esta placa, para mi parecer, un tanto abandonada y arrinconada en Allende 38, le debemos construir un altar. Es donde nace la escuela, pero además, imaginen el simbolismo. Lo que antes era dogma y oscuridad, ahora es disciplina y ciencia. Don Venustiano Carranza, el primer director, el ingeniero Manuel L. Stampa. Apaguemos un momento. No más proyecciones. En el siglo XIX hay unas islas insignificantes al extremo de Asia, bajo un régimen feudal, un suelo volcánico, no hay agricultura, no hay ganadería, ni gota de petróleo, no hay acero,
valen muy poco. Y llega un joven emperador que funda la dinastía Meiji. Este joven emperador logra convencer al pueblo de ese archipiélago llamado Japón, logra convencerlo de dos ideas contradictorias. Una de ellas, que el emperador es Dios, no el vocero de Dios, no el profeta como Mahoma, es Dios. No que mande a su hijo a redimir de los pecados a la humanidad como Jesucristo, es Dios que ha llegado a la tierra para ver cómo están las cosas. Y la otra idea que logra inculcarles es que es indispensable la educación. El progreso dependerá de lo que sepa el pueblo. La obligación es estudiar. Todo japonés tiene que ir a la escuela, tiene que estudiar, tiene que aprender. Y este emperador logra ligar esas dos ideas que se nos antojan contradictorias. Gracias a ello, de ser unas insignificantes islas, se convierten en una potencia. Declaran la guerra al Imperio Ruso. El Imperio Ruso, con millones, con marina, ejército poderoso, el país más grande de la Tierra todavía ahora. Japón lo derrota en 1905. En 1910 se apodera de Corea. En 1914, junto con otros países, le declara la guerra a Alemania y pierde Alemania. En 1931 se apodera de una provincia enorme al noreste de China, Manchuria. En 1932 invade China. Después forma alianza con Alemania e Italia, el eje, que empieza la guerra Segunda Mundial el 1 de septiembre de 1939. Por lo tanto, Japón empieza a apoderarse de todas las posesiones francesas e inglesas del Oriente. Se apodera de Siam, Birmania, Indochina, península de Malaca, Indonesia, Java, Borneo. Todo lo que ha sido inglés y francés ahora lo está dominando Japón. Gracias a la educación técnica, construye la más poderosa armada del mundo. Tiene los portaaviones más grandes y más veloces, superiores a los norteamericanos, los ingleses, los franceses, todo. El mayor poderío en el mar es japonés, y tienen ese fanatismo y esa decisión de conquistar al mundo. El domingo 7 de diciembre de 1941, bombardean, atacan la base naval norteamericana en Hawái, en Bahía Perla, Pearl Harbor. La destruyen, con lo cual los Estados Unidos entran en guerra. México rompe relaciones con Japón.
Esto sucede en diciembre de 1941. Preocupados el gobierno mexicano por la situación, en enero de 1942 manda llamar al expresidente Lázaro Cárdenas, que ha dejado el poder unos 13 meses antes, ha dejado de ser presidente, lo llama a que se incorpore al ejército y lo nombra comandante del Pacífico. ¿Por qué estas acciones? Veámoslo brevemente. Japón, unas cuantas islas. Enfrente, la península de Corea. Tienen Corea, Manchuria, invaden China y empiezan a conquistar todo lo que era inglés y francés. Tienen la armada más poderosa del mundo. Y de aquí se expanden. Todo esto lo domina Japón. Están a punto de brincar a Australia, que es inglesa. Australia, que es todo un continente. Cuando lo hagan, están ya aquí enfrente. Cuando lo hagan, el siguiente paso será invadir América. ¿Qué caminos tienen? El camino más corto es a través de las islas Aleutianas, las Kuriles, pero tendrán que llegar a Alaska, un territorio siempre helado, es territorio norteamericano, cruzar todo Alaska, cruzar todo Canadá para llegar a Estados Unidos. Otra posibilidad es atacar la costa occidental de Estados Unidos, lo que da al Pacífico. Pero Estados Unidos ha formado un poderoso ejército, el cuarto ejército, exclusivamente para defender su costa que da al Pacífico. La otra posibilidad es invadir México, invadir Baja California, que está deshabitada, sin protección, no ofrecerá gran resistencia, y de ahí brincar a los Estados Unidos. Ese es el problema. Los Estados Unidos tienen tres bases: la base de San Diego en California, Pearl Harbor en Hawái y Midway. Esta es Pearl Harbor en el Hawái. Es la que ataca a Japón para desbaratar el poderío central norteamericano y después facilitar la invasión a América a través de México. Así están las cosas. El acorazado Arizona, hundido por Japón en Pearl Harbor. Se reúnen los presidentes de México, el general Ávila Camacho, y el de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en la frontera. El gobierno mexicano llama a filas al general Lázaro Cárdenas, el presidente de la República, y lo nombra comandante del Pacífico.
el general Cárdenas con su homólogo, el general norteamericano John DeWitt, comandante del Cuarto Ejército. Y esta es la Baja California. La Baja California, que en esa época son territorios, casi no hay pobladores, no hay carreteras, no hay caminos, no hay ferrocarril, no hay teléfono, no hay telégrafo, está francamente desprotegida. Pero hay un invento extraordinario desarrollado por los ingleses a partir de 1934 y después perfeccionado en los Estados Unidos, el radar. Este invento permite detectar a las naves a cientos de kilómetros sin importar la visibilidad. De noche, con bruma, con vientos, con lluvia, como sea, se pueden detectar que vienen naves. Este equipo radar es lo que necesita la Baja California para protegerse, pero es un secreto extraordinario, muy pocos lo conocen en el mundo. Y en México, solo unos cuantos tienen nociones de este equipo, que consiste en la emisión y detección de pulsos electromagnéticos de muy alta frecuencia. Este equipo es el radar. Se decide instalar 3 radares en Baja California para tener una protección como de unos 400 kilómetros. Si es que vienen los invasores, los vamos a detectar. Un radar cerca de Ensenada, otro al sur y otro en San Felipe. Pero ¿quiénes conocen el radar en México? Hay un hombre extraordinario, considerado el más grande científico que ha dado nuestro país, el doctor Manuel Cerrillo Valdivia. Y el ingeniero Walter Cross Buchanan, que se piensa es el mejor ingeniero de México. Ambos egresados de la EIME, el antecedente del ESIME. Ambos han sido directores de la ESIME. Don Manuel Cerrillo, incluso director general del Instituto Politécnico Nacional. Don Lázaro Cárdenas se entera que los Estados Unidos tienen ya todo un programa para entrar a México e instalar y operar los radares. El general DeWitt le ha dicho que probablemente por agosto de 1942 o después es cuando entrarán los radares norteamericanos. Pero el Servicio de Inteligencia mexicano le da informes a don Lázaro que eso probablemente ocurra no hasta agosto de 42, sino en abril. México es todavía neutral, no ha entrado a la guerra. Don Lázaro Cárdenas manda a llamar al maestro Buchanan y le dice: ¿qué hacemos? ¿Tenemos gente que sepa cómo manejar los radares? Y don Walter le dice: en el ejército mexicano, en transmisiones, hay unos cuantos, uno que otro especialista, son muy pocos, pero en la ESIME
tenemos la carrera de comunicaciones eléctricas y los pasantes saben algo de radar y los podemos preparar. Pues inmediatamente hacerlo, adelante. Don Lázaro Cárdenas, el 4 de abril de 1942, dirige un mensaje al Estado Mayor Presidencial mexicano, haciéndole ver la gravedad de la situación. Como no hay una respuesta inmediata, se dirige directamente al presidente de la República, a don Manuel Ávila Camacho, y le dice: los Estados Unidos están a punto de penetrar a México. Me voy a encargar de dar las órdenes pertinentes y se lo voy a estar comunicando a usted directamente. Adelante. Entonces, disfrazándola un poco, la Fuerza Aérea Mexicana lanza una convocatoria en la ESIME, invitando a los pasantes de comunicaciones eléctricas para que se alisten, para que se den de alta temporalmente en la Fuerza Aérea y formen un grupo de detección. Se organizan los pasantes, presentan sus solicitudes, 15 de ellos son aceptados, incorporados al ejército a partir del 1 de mayo de 1942, todos los días, 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, reciben instrucción militar en el campo militar de Balbuena. El doctor Cerrillo, el maestro Buchanan, están con los conocimientos sobre el radar. Y los muchachos, estos jóvenes, voluntariamente se alistan. Para esto, el maestro Buchanan ostenta el grado de mayor. Su hermano, Juan Buchanan, también. Y por parte del ejército hay un hombre extraordinario, también con el grado de mayor, que es don Guillermo Garza Ramos. Junto con un grupo de militares, deciden que los muchachos, ya con carácter de tenientes, vayan a Ensenada. En Baja California se forma la segunda región militar. El comandante es el general Juan Felipe Rico. Que se pongan a las órdenes para operar el radar. Y se van en un barco mexicano en el cañonero Querétaro. Aquí tenemos al mayor Guillermo Garza Ramos, que es el máximo especialista en radar del ejército. Van los muchachos en el barco, viajando de noche, a oscuras, tratando de no ser percibidos por nadie, porque el 13 de mayo de 1942, sin que México todavía esté en guerra, hunden un barco petrolero mexicano, el Potrero del Llano. Y una semana después, otro petrolero mexicano, el Faja de Oro. El presidente de la República convoca al Congreso, les hace ver que la situación es muy delicada, y el 1 de junio de 1942, México entra en guerra. Si Japón se hubiera enterado que en ese cañonero Querétaro
iba el grupo de técnicos mexicanos capacitados para operar el radar, sin lugar a dudas lo hubiera hundido. Los hubieran matado a no dejar uno, porque es lo que les convenía. Lo que les convenía es que el ejército norteamericano entrara a Estados Unidos a protegernos, como protegen Irak, y con eso se crearía un conflicto tremendo. Imaginen la aventura, imaginen el peligro. Y aquí van, muy contentos, hacia Ensenada. Y llegan e instalan campamentos. Pero el radar es muy secreto, no se pueden tomar fotografías. Esta es una foto pirata que no importa mucho porque no muestra nada bélico. Para esto, el ejército norteamericano viene con un convoy, 3 unidades de radar, cada una con más de 100 personas, y tropa, y logística, y apoyo, todo un poderoso convoy, que van a cruzar y se van a internar a México. El comandante de la segunda zona militar, el general Juan Felipe Rico, toma un pequeño destacamento y se planta en la frontera. Les dice, no pueden cruzar. Sí, vamos a cruzar. Si cruzan, los consideramos invasores, les disparamos y los combatimos. Pero es un destacamento contra ese poderoso convoy. El pueblo de Tijuana, cuando se entera, sale también y llega a la frontera con escopetas, palos, piedras, machetes, y dicen, no pasan, no pasan. El general Rico se comunica con el general Cárdenas, Cárdenas con el presidente Camacho, quien a su vez habla con Roosevelt. Bueno, deténganse ahí. No van a poder manejar los radares, es un secreto, escapa a la capacidad de estas personas, así que lo van a reconocer, pero resulta que no, que porque esos tenientes son pasantes de la ESIME con muy buenos conocimientos, que después logran instalar y operar los radares. Con eso ya no entró el ejército norteamericano. Entre ellos tenemos al teniente Lorenzo González Mejía, al teniente Álvaro Noé Barracenil, quien por cierto fue mi maestro, se casa en Ensenada con una guapa señorita de origen ruso, Valentina Fedorenko. A su casamiento asisten el general Rico. Aquí está su suegro, maestro. Fedorenko. Generales norteamericanos, militares mexicanos. Años después, el ingeniero Lorenzo González Mejía, con el ahora ya general Guillermo Garza Ramos.
Por cierto, que un sobrino directo del ingeniero Garza Ramos es el ingeniero Fernando Jiménez Garza Ramos, jefe de difusión cultural de CIME Zacatenco. 30 años después, don Walter Cross Buchanan en un restaurante con el ingeniero Garza Ramos. La escuela se engalana con la presencia de estos hombres, de Lorenzo González Mejía, de Álvaro Noé Barra Senil, de Sergio García Treviño, que no nos había querido dar su fotografía de cuando teniente. Pero que ahora la tenemos y la vamos a incorporar. Don Sergio, no sé, aquí tiene usted un bigotazo y ya luego se lo quitó. Esta la vamos a incorporar. No se vale echar pedradas, maestro. Pero vean, qué orgullo, qué honor, qué gente. La ESIME se ha caracterizado por la calidad de sus egresados. Ha sido considerada la mejor escuela de ingeniería de México y sus egresados destacan como empresarios, industriales, políticos, funcionarios, maestros, investigadores, secretarios de Estado, gobernadores, directores generales, senadores, diputados, asambleístas, de todo ha dado la escuela. Pero lo más importante es ese valor civil, ese compromiso con la educación, con nuestro país, con la humanidad. Esos hombres son los que dan la escuela, voluntarios, fueron a ofrecer la vida en defensa de sus ideales. ¡Qué ejemplo! Realmente, qué emoción y qué orgullo tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. Este ha sido un evento especial de la serie Personajes en la historia del ESIME, que con motivo del centenario del ESIME están dedicados a quienes le han dado prestigio a esta escuela por sus aportaciones en la ciencia, la docencia y la tecnología, así como en la industria, contribuyendo al desarrollo tecnológico de México, en donde los ingenieros del ESIME siempre han estado presentes. Ahí está.